Buenos días, profesoras y compañeros. El tema que elegimos y del que hoy les vamos a hablar es articulación radiocubital superior. Nuestro grupo está conformado por Grey González Coronado, Angie Meriño Vergara, Diana Ortega González, Cindy Gutiérrez Uriana, Jonathan Chalarca Velasco y mi persona, Elisa Pérez Gómez. La articulación radiocubital superior e inferior son dos uniones que se forman entre los huesos cúbito y radio. Estos están ubicados en dos lugares diferentes del brazo. Esos lugares forman parte de la articulación del codo y de la zona cercana a la muñeca. Además, ambas articulaciones son reforzadas por varios ligamentos que no permiten desplazamientos inadecuados de la superficie radial y la cubital. El codo es una zona del brazo que para poder formar y ejecutar los movimientos de flexión y extensión necesita de tres huesos y articulaciones. Esas uniones son llamadas radiocubital superior, húmero radial y húmero cubital. Asimismo, en la área de la muñeca también encontramos una articulación radiocubital, pero esta es llamada inferior por su localización. Superficie articular. Las superficies articulares de la articulación radiocubital superior son la cabeza del radio y la fosa radial del cúbito. Ambas superficies están revestidas de cartílago hialino. La cabeza del radio es circular y convexa, mientras que la fosa radial es recíprocamente cóncava. Sin embargo, la fosa radial está en contacto con una sola quinta parte de la cabeza radial. Para complementar esta articulación pivotante, el ligamento anular rodea la cabeza del radio y la mantiene apretada contra la fosa radial del cúbito. Es decir, que esta articulación superior se establece entre la cavidad sigmoidea menor del cúbito y entre la cabeza radial y se localiza en la parte medial del codo gracias a la presencia del ligamento anular. Superficie radial. La circunferencia articular contornea la cabeza radial. El cartílago que la cubre presenta un espesor de 1 milímetro, se continúa hacia abajo y tapiza la cúpula radial por arriba. La superficie articular del radio son fosita articular y circunferencia articular. La fosita articular se rodea de una circunferencia, o sea, es más hacia afuera, y la circunferencia articular que se articula con la escotadura radial del cúbito. Es decir, que la circunferencia articular de la cabeza es lisa y ancho medialmente donde se articula con la escotadura radial del cúbito y estrecho en el resto de su extensión. Superficie cubital corresponde a la escotadura radial del cúbito, situada en la cara lateral de la apófisis coronoide, debajo y lateralmente a la escotadura troclear. Presenta una formación de gancho con una excavación de forma de semiluna, denominada escotadura troclear. La escotadura troclear es una gran depresión formada por el olecrano y la apófisis coronoide y que sirve para la articulación con la tróclea del húmero. Sobre la ley convexa y cóncava. Bueno, esta es una articulación tipo trecoide que sigue una regla convexa. En el simple movimiento pronosupinación, la superficie convexa es la convexidad de la cabeza del radio, la superficie cóncava es la cavidad sigmoidea menor del cúbito. El plano de tratamiento se sitúa en el punto más profundo de la cavidad sigmoidea del menor cúbito, orientado en un plano sagital. Hoy le vengo a hablar sobre descripción de la cápsula articular del radio cubital superior. En anatomía, la articulación del codo es la que une el brazo con el antebrazo, conectando la parte distal del hueso húmero con los extremos proximales de los huesos cúbito y radio. La articulación principal que constituye el codo se denomina húmero radiocubital y puede dividirse en dos partes bien diferenciadas, la articulación húmero radial y la húmero cubital. Por otra parte, el cúbito y el radio forman también una articulación entre sí en las proximidades del codo, la cual se denomina articulación radiocubital proximal. Los extremos óseos se conectan entre sí por un conjunto de ligamentos que contribuyen a una fijación y están rodeados de una estructura común que se llama cápsula articular, en cuyo interior se encuentra el líquido sinovial. La circunferencia articular contornea la cabeza radial. El cartílago que la cubre presenta un espesor de 1
milímetro, se continúa hacia abajo y tapiza la cúpula radial por arriba. Superficie cubital. Corresponde a la escotadura radial del cúbito, situada en la cara lateral de la apófisis coronoides, debajo y lateralmente a la escotadura troclear. Medios de unión. Cápsula articular. Constituida por la cápsula de la articulación del codo, desciende más que las superficies radiocubitales a las que une adelante, atrás y debajo. Ligamentos. Ligamento anular del radio. Anillo incompleto cuyas extremidades se insertan en los bordes anterior y posterior de la escotadura radial del cúbito. Rodea la cabeza radial, aproximadamente 1 centímetro de altura. Contiene la cabeza radial. Ligamentos cuadrados. Refuerza la superficie superior de la cápsula desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta la parte correspondiente del cuello del radio, aproximadamente 1 centímetro de lado. Acción limitada de los movimientos de pronususpinación sinovial. Es una dependencia de la sinovial del codo. Desciende aquí por debajo del ligamento anular, donde constituye el receso sinovial perirradial. Las relaciones. Articulación profunda. Atrás se puede palpar y comprobar el deslizamiento de la cabeza radial, tapizada por el fascículo de inserción del músculo supinador. ¿Qué movimiento realiza la articulación radiocubital? La articulación radiocubital superior, además de ser parte del codo, también trabaja en conjunto con la inferior para ejecutar dos movimientos. Esos movimientos son conocidos como supinación y pronación, y son aquellos en los que el antebrazo realiza una rotación que produce que la palma de la mano cambie de posición. Es decir, la supinación, la palma mira hacia arriba, mientras la pronación, la palma mira hacia el suelo. Además, de acuerdo a la anatomía, estos desplazamientos son limitados por el ligamento anular anterior y posterior. Músculos que mueven la articulación. En supinación encontramos el supinador bíceps braquial, extensor largo del pulgar, extensor radial largo del carpo, y en pronación encontramos pronador cuadrado, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y braquiorradial. La articulación radiocubital superior e inferior. Bueno, estas son dos uniones que se forman entre los huesos cúbito y radio en dos lugares diferentes del brazo. Esos lugares forman parte de la articulación del codo y de la zona cercana a la muñeca. Además, ambas articulaciones son reforzadas por varios ligamentos que no permiten desplazamientos inadecuados de la superficie radial ni cubital. Entre los ligamentos, primeramente está el anular del radio, que es un anillo incompleto cuyas extremidades se insertan en los bordes anterior y posterior de la escotadura radial del cúbito. Este también rodea la cabeza radial, aproximadamente tiene 1 centímetro de altura y contiene la cabeza radial. Luego el ligamento cuadrado, que es quien refuerza la superficie inferior de la cápsula, desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta la parte correspondiente del cuello del radio. Este tiene aproximadamente 1 centímetro de ancho o de lado, y su acción es limitativa de los movimientos de pronosupinación. Luego está el sinovial, que es una dependencia de la sinovial del codo, desciende por debajo del ligamento anular, donde se constituye el receso sinovial perirradial. ¿Qué movimientos realiza la articulación radiocubital? Pues además de ser parte del codo, también trabaja en conjunto con la inferior para ejecutar dos movimientos. Esos movimientos son conocidos como supinación y pronación, y son aquellos en los que el antebrazo realiza una rotación que produce que la palma de la mano cambie de posición. Es decir,
En la supinación la palma mira hacia arriba, mientras en la pronación la palma está paralela al suelo. ¿Qué es una luxación radiocubital? Pues la luxación de esta articulación proximal se refiere a aquellas lesiones en las cuales se produce una separación de la superficie articular del radio con la cubital, lo cual puede traer como consecuencia inestabilidad articular, dolor, distensión o rotura de los ligamentos anular, anterior y posterior, y mucha dificultad para mover la zona del codo. También este tipo de lesión necesita una evaluación para poder establecer el diagnóstico e implementar el tratamiento de rehabilitación que sea más conveniente.